¿Qué tal están? Filosofía de Franco Berardi. Franco Berardi, conocido universalmente como Bifo, nació en Bolonia el 2 de noviembre de 1949. Es un filósofo teórico y activista italiano de tradición marxista, cuyo trabajo se centra sobre todo en el papel de los medios de comunicación y la tecnología de la información dentro del capitalismo postindustrial. Su vida y su pensamiento son inseparables. No es un filósofo de gabinete, sino alguien cuya obra teórica nació directamente de la militancia política. A los 13 años, en 1962, se afilió a la Federación de la Juventud Comunista Italiana, de la que fue expulsado por faccionalismo, un primer indicio del carácter heterodoxo que marcaría toda su trayectoria. Participó en los sucesos de mayo del 68 en la Universidad de Bolonia, donde se graduó en estética. Como estudiante formó parte del movimiento estudiantil italiano de esos años y se sumó al grupo extraparlamentario Potere Operaio, donde conoció a Antonio Negri, uno de los grandes teóricos del operaísmo italiano. En 1975, Berardi fundó la revista Atraverso, con la que trabajó hasta 1981, y entre 1976 y 1978 formó parte del equipo de Radio Alice, la primera radio libre pirata de Italia. Radio Alice no fue un simple medio alternativo, fue el epicentro comunicativo del llamado Movimiento del 77, una explosión de creatividad política juvenil que combinaba ironía, poesía, música y agitación, y que el Estado italiano reprimió con dureza. Tras esa represión, Berardi se refugió en París, donde conoció a Félix Guattari y trabajó junto a él en el campo del esquizoanálisis. En 1978 llegó a Nueva York, huyendo del ascenso del neoliberalismo en Italia, y durante los años 80 del siglo XX vivió también en San Francisco. De vuelta en Italia, mantuvo su papel de animador cultural, colaboró con revistas como Semiotexte de Nueva York y otras, y en 2002 fue cofundador de un movimiento, fundando el canal Orfeo Televisión, primera televisión comunitaria italiana. Actualmente enseña historia social de los medios de comunicación en la Academia de Brera, en Milán, y colabora con revistas como Loop y Alfabeta 2. Esta biografía importa porque explica el estilo de su filosofía. No construye sistemas cerrados, sino diagnósticos urgentes, casi clínicos, sobre el presente. Bifo escribe como quien palpa un cuerpo social enfermo. En cuanto a libros y textos en español, se puede hacer una selección cronológica de los mismos. Su obra ha sido ampliamente traducida al castellano. Entre los títulos más relevantes figuran Félix, del año 2001, que es una narración de su encuentro con el pensamiento de Guattari. La fábrica de la infelicidad, de 2003, Traficantes de sueños, 2003, también 2015, Telestreet, Viejo Topo, 2004, Generación Posalfa, Patologías e imaginarios en el semiocapitalismo, El sabio, el mercader y el guerrero, El trabajo del alma, y también otras obras realmente pues, muy interesantes. En este sentido, hay que decir que, por ejemplo, en Después del futuro, desde el futurismo al ciberpunk, de 2011, pues cambia su planteamiento, adaptándose a los cambios sociales que se van sucediendo. Y en este sentido, por ejemplo, en el año 2017 publica Fenomenología del fin, y también publica en el 2019 Futurabilidad, la era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad, de 2019. Además de esto, también pues, escribe, por ejemplo, Diario de la pandemia, escrito en tiempo real, entre otras obras y escritos. Su prolífica obra crítica se remonta a textos tempranos como Control del trabajo, de 1970, sobre el fin de la sociedad industrial y el surgimiento de nuevas subjetividades desligadas del fordismo. Este dato es clave. Desde el inicio, Bifo piensa el trabajo no como categoría económica neutra, sino como dispositivo de subjetivación que puede y debe ser cuestionado. En cuanto al núcleo de su filosofía, podemos hablar del semiocapitalismo. El concepto más influyente de Berardi es el de semiocapitalismo. Insisto, se trata de un capitalismo que toma la mente, el lenguaje y la creatividad como sus herramientas principales para la conducción
y la producción de valor, sobre todo la producción de valor, según la formulación que recoge el crítico Mackenzie Wark al incluir a Berardi entre los grandes intelectuales que están descifrando el siglo XXI. La tesis central es que el capitalismo contemporáneo ya no extrae plusvalía principalmente del cuerpo obrero disciplinado en la fábrica, sino de la actividad cognitiva, lingüística y afectiva de sujetos conectados en red. El trabajo se ha vuelto infotrabajo, producir signos, atención, comunicación. De ahí nace su noción de cognitariado, un término que sustituye o actualiza al proletariado clásico. La nueva clase productiva no vende músculo, vende tiempo mental, creatividad, capacidad de procesar información, etc. Berardi argumenta en contra de privilegiar el trabajo como categoría central de la crítica, sosteniendo que la dificultad económica de la situación actual no puede resolverse con medios económicos. Esta es una posición deliberadamente antieconomicista dentro del marxismo. Para Bifo, reducir la crítica del capitalismo a cifras, tasas de explotación o políticas fiscales es aceptar el propio lenguaje del enemigo. En su libro, La sublevación llega a rechazar el discurso económico como tal, afirmando que la economía no es una ciencia, sino una forma de ideología política y, por tanto, también rechaza la idea de que las políticas neoliberales tengan un fundamento científico objetivo. Son, dice, un programa político y uno indeseable. Además, también en cuanto al lenguaje empobrecido y la poesía como resistencia, frente al lenguaje matemático y automatizado, el de los algoritmos financieros, el trading computarizado, los botones estandarizados de las redes sociales, como el me gusta, Berardi sostiene que esa automatización vacía el lenguaje en detrimento de los seres humanos, que naturalmente se comunican de manera más sensible y subjetiva. Como remedio, propone la poesía y el caos apoyándose en las elegías de Rilke y en el trabajo de Guattari sobre el caos, como métodos para que los sujetos humanos superen la experiencia vivida de la lógica de mercado. En este sentido, también esta es quizás la apuesta más original y más discutida de su filosofía, la poesía no como adorno estético, sino como herramienta política de descodificación. Si el capital coloniza el lenguaje reduciéndolo a información intercambiable y cuantificable, la poesía, el lenguaje que no se deja traducir del todo, que conserva el exceso de sentido, sería un espacio de fuga. En cuanto al futuro, también tiene sus planteamientos. Es otro eje central de su pensamiento, es la crítica a la ideología del futuro. En Después del futuro, en este libro, rastrea cómo el imaginario del progreso indefinido, heredado del futurismo de principios del siglo XX, se agotó en la cultura contemporánea, dando paso a imaginarios distópicos como el ciberpunk. En Futurabilidad, en cambio, matiza esa posición. No se trata de negar todo horizonte, sino de distinguir entre el futuro como destino programado por el capital y la futurabilidad como multiplicidad de posibilidades aún no decididas que podrían liberarse mediante la cooperación intelectual y el uso emancipado del conocimiento y la tecnología. En cuanto a la psicopatología del presente, en los últimos 15 años, Bifo ha desplazado buena parte de su atención hacia el malestar psíquico como síntoma social. Ha destacado por entender el malestar existencial y las patologías psíquicas actuales como la depresión o los déficits de atención como epidemias derivadas del propio sistema de producción capitalista. Pánico, depresión, agotamiento, burnout, déficit de atención. Para Bifo, estos no son fallos individuales, sino la huella clínica de un sistema que exige conexión permanente, aceleración cognitiva y disponibilidad ilimitada del cuerpo y la mente. En cuanto a influencias, su filosofía es un cruce deliberado de tradiciones que rara vez conviven. En este sentido, se puede hablar, por ejemplo, primero del marxismo heterodoxo italiano, y a través de Antonio Negri y el ambiente de potere operaio, Bifo hereda la idea de que la clase obrera y luego el cognitariado tiene capacidad de autonomía frente al capital y que la crítica debe partir de la experiencia vivida del trabajo, no solo de la teoría abstracta.
junto a pensadores como Paolo, por ejemplo, Virno, Silvia Federici y el propio Negri, pertenece a una generación de marxistas nacidos entre los años 40 y 50 del siglo XX que se desmarcó de la corriente gramsciana del Partido Comunista Italiano. También está la influencia de Félix Guattari y el esquizoanálisis, la influencia más honda y más personal de Guattari, y a través de él, de Deleuze, toma de ellos el vocabulario del deseo, la subjetividad como proceso maquínico y la idea de que la política no puede separarse de la vida psíquica. En relación con Deleuze y Guattari, conjuntamente, tanto la sublevación, también está el trabajo de Deleuze, por ejemplo, el fragmento sobre las máquinas, y también analiza el Grundrisse de Marx y el Tratado Lógico-Filosófico de Wittgenstein como referencias estructurales. Otra influencia es el futurismo italiano y la cultura cyberpunk como objetos de estudio y también como matriz imaginaria de la que se distancia críticamente. En cuanto a la semiótica y la teoría de la comunicación, a diferencia del marxismo ortodoxo, las teorías autonomistas de Berardi se nutren del psicoanálisis, el esquizoanálisis y la teoría de la comunicación para mostrar cómo la subjetividad y el deseo están ligados a los flujos de la producción. También, en cuanto a su actividad como filósofo, pues hay que decir que la ha realizado en todos los sentidos. Lo distintivo de Bifo es que nunca separó la teoría de la práctica mediática y política. En cuanto al radioactivismo, Radio Alice, por ejemplo, pues eso fue un laboratorio de comunicación horizontal y contracultural. En cuanto a la prensa militante, Atraverso, como órgano del movimiento creativo del 77, pues es un movimiento importante. La televisión comunitaria, Televisión Orfeo, pionera, o televisión de calle, pensada como respuesta al monopolio mediático italiano, implícitamente al berlusconismo, y luego también hay otros proyectos digitales que ha desarrollado. En cuanto a la docencia, ha sido y es profesor de Historia Social de los Medios de Comunicación en la Academia de Brera, en Milán, además de conferencista habitual en universidades de Europa, Norteamérica y Sudamérica. También pues ha intervenido en el debate latinoamericano, ha sido uno de los pocos pensadores europeos que siguió de cerca el caso chileno, vinculando el nacimiento del ciclo neoliberal en Chile en 1973 con su crisis simbólica en la revuelta de 2019 y el proceso constituyente. En cuanto a la escritura en tiempo real como método filosófico, durante la pandemia del COVID-19 mantuvo un diario público recogido en Reset, en el que analizaba en directo la crisis sanitaria como crisis del semiocapitalismo, criticando duramente las políticas de austeridad y a economistas neoliberales. En cuanto a cómo leer a este pensador, a Bifo, pues conviene señalar el estilo porque es parte del contenido. Bifo no escribe como un académico distante, su prosa es apocalíptica, urgente, a veces deliberadamente excesiva. Él mismo ha defendido ese tono, sostiene que anticiparse a lo inevitable es la tarea primera del intelectual, no para caer en una futurología ingenua, sino porque, parafraseando a Keynes, lo inevitable rara vez ocurre exactamente como se predice, ya que siempre prevalece lo impredecible. Y es justamente hacia esa zona de lo impredecible hacia donde debe dirigirse el trabajo intelectual. El coronavirus, apunta, es un buen ejemplo. Lo lógico era que el neoliberalismo colapsara por sus propias contradicciones, pero lo que llegó fue una pandemia y con ella una implosión distinta a la imaginada. Este método especulativo, diríamos, pues más que predicción cerrada, explica por qué sus últimos libros, Fenomenología del fin, Futurabilidad, etcétera, forman casi una serie continua. Cada uno revisa y corrige el anterior como un pensamiento que se piensa a sí mismo en voz alta mientras el mundo cambia. A modo de conclusión, se puede decir que Franco Bifo Berardi es ante todo un pensador de las mutaciones, de la fábrica a la pantalla, del obrero al cognitariado, del futuro como promesa al futuro como amenaza, de la explotación del cuerpo a la explotación de la mente y el lenguaje. Su filosofía no puede entenderse separada de su biografía militante, y esto pues conviene destacarlo.
En cualquier caso, sus aportaciones son realmente extraordinarias para el pensamiento actual, para la filosofía actual, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.